Hay muchos inversionistas que son nuevos que están entrando en este mercado Y no y, saben. y no tienen la experiencia, no tienen la información. Para empezar, pues vamos a ver que en cualquier momento de la economía, en cualquier ciclo que está la economía, arriba, mediano o bajo, siempre hay oportunidades. Siempre, en casa, y tenemos que hablar español. Y siempre me inculcó que pues, cuando era el único mexicano en las escuelas. Yo crecí en el noroeste del Chicago, o la Laramie Grand, y en esos tiempos era puro polacos, alemanes, italianos, griegos. Entonces yo era el único mexicano en la clase. Entonces me daba miedo hablar español o decir mi nombre. Ok. Es más, ya de allí, cuando llegaba a la casa, yo decía, mamá, ¿sabes qué? No me siento bien, me siento muy inferior. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Antonio Hernández de Flip Latino Legendarios. Hoy tengo el placer y el honor de tener a un gran amigo de mucho tiempo, Juan Espinosa. Juan, bienvenido a Flip Latino Legendarios. Gracias, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí y participar en un legendarios. Está fantástico y estoy bien, estoy muy a gusto. Qué bueno. Juan, cuéntame un poco cuáles son tus raíces, de dónde vienes, dónde naciste, cómo llegaste a Estados Unidos, cómo ha sido tu camino hacia lo que hoy eres un banquero para inversiones, bienes raíces. Claro que sí, gracias. Nací en México, la ciudad que se llama Acámbaro, Guanajuato. Ahí cuando nací, ahí crecí unos años hasta los 13, 14 años. En esos tiempos nos vinimos para aquí en Estados Unidos con mi papá, mi mamá. Y en ese momento estuve en la escuela aquí, me fui a la primaria, la secundaria, hice mi universitario. Mi papá tenía 7 gasolineras de la Shell. Ahí empecé a trabajar desde los 11 años. Ok. No quería a mi papá que estuviera en la calle, quería que supiera algo de comercio, qué hacer en mi vida, si realmente tomar posición de negocios de mi papá o seguir adelante a mi carrera. Me fui a Europa, estuve en Europa como casi 6 meses y estudié en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, para negocios internacionales. En ese momento mi papá vio que yo ya iba a empezar mi vida. Mi padre me dice, ¿sabes qué, hijo? ¿Qué va a pasar con todo el negocio que tienes aquí? ¿A poco te vas a ir así nomás? Aquí, pues esto lo hice para ustedes, para la familia. Me puse a pensar, ya tenían un trato para un negocio, para una compañía en España, y dije, pues pensé varias veces, no dormí esa noche y decidí regresarme a Estados Unidos. Y gracias a Dios tomé posición de los negocios. Ok. Duré en los negocios 15 años. Ya llegó un punto donde teníamos que vender todo porque llegó la competencia, una competencia que era muy fuerte. No sé si la gente se recuerda, fue Track Auto Parts. Después de Track llegó AutoZone. Y ahí Ok. ya era un momento de ir. Hay veces que en la vida hay que decidir una cosa a otra. Y yo decidí realmente vender todo. Ok. Juan, digamos que a tu temprana edad, tu padre, tu papá, tu mamá te pusieron esas maneras de cómo tener ciertas limitaciones, no solamente que no estar en la calle, estudiar, o sea, ¿quién fue el que más te influyó en tu vida personal y profesional? Los dos, mi madre y mi padre. Mi madre fue una mujer muy fuerte. En cuestión, tenía una visión muy fuerte. Ok. Una de las pocas mujeres que yo conozco que tenía una visión de la vida en el futuro, que es lo que uno tiene que ser. A mí me calcó te tienes que recordar en los 60s y 70s que estabas aquí en Estados Unidos, hablando español era un no. Hablaba español y luego te comían la gente alrededor que no estaba de acuerdo con eso aquí en Estados Unidos, especialmente en Chicago. Entonces, mi mamá nos inculcó a mi hermana, somos más dos hermanos, yo y mi hermana llegamos a la casa y teníamos que hablar español. Y siempre me inculcó que, pues, cuando era el único mexicano en las escuelas. Yo crecí en el noroeste del Chicago, por la Laramie Grand, y en esos tiempos era puro polacos, alemanes, italianos, griegos. Entonces yo era el único mexicano en la clase. Entonces me daba miedo hablar español o decir mi nombre. Ok. Es más, ya de ahí, cuando llegaba a la casa, yo decía, mamá, ¿sabes qué? No me siento bien, me siento muy inferior. Y mi mamá me inculcó de que siendo mexicano es un orgullo grande y mantener ese orgullo. En el lado de mi padre, me enseñó de que, ¿sabes qué? Mi papá y mi mamá vienen de comercio del lado de mis abuelos. Sí. Mi papá me inculcó y mi abuelo me inculcó la manera de que hay que hacer comercio y cómo hacer los comercios. Y donde quiera que vayas, siempre tener tu propio negocio. Y eso fue el poder que me dieron para seguir para adelante en esos tiempos. Estudias en la Universidad de DePaul. Sí. ¿Qué estudias?
Estudié administración de empresas, en concentración en economía. ¿Todos estos negocios tú piensas que te han ayudado a crecer, a ser alguien diferente, a tener mejores relaciones con los clientes? Sí, claro, lo que pasa es cuando desde niño, mi papá y mi mamá me inculcaron que en el comercio la relación es lo más importante. El dinero nunca fue un estrategia para mí, nunca fue el dinero. Las relaciones, cuando haces tus relaciones, Sí, las relaciones después viene el dinero. claro. Esa es la manera que a mí me inculcaron y me dijeron, y eso aprendí, porque una de las cosas más importantes en negocios es que si no tienes tú las relaciones necesarias, en todo lo que estás haciendo, más haciendo transacciones. Y las transacciones se acaban, pero las Okey. relaciones nunca se acaban. Mira, eso es algo que creo que en nuestra comunidad, creo que necesitamos aprenderlo, porque muchas veces solamente hacemos una transacción con alguien, ¿no? Pero no hay esa relación. Pero cuando hay una relación es más fácil porque el trato sigue viniendo una y otra vez, ¿no? Correcto, correcto, y hay confianza en la relación, hay confianza, te sientes con más, confianza de preguntar, de contestar, hacer, no hacer, si hay una transacción, realmente te olvidas de esa persona y sigues con otra persona para ver que si puedes conseguir la información que uno está buscando. Sí, Juan, cuando tú hacías estos negocios anteriormente, que no era una comunidad tan grande la comunidad latina, o sea, ¿cómo te hacía sentir inferior, no? O sea, ¿qué podías sentir y qué le puedes enseñar ahorita a nuestra comunidad que no se sientan inferior en ninguna tipo de relación? Sí, en esos tiempos, en los 60 y 70, como dices tú, había muy poquito latino y muy poquito mexicano. Los mexicanos estaban muy, especialmente en el noroeste de Chicago Sí, y el norte de Chicago, estaba muy limitado. Entonces, cuando uno entraba como mexicano en la clase, te veían abajo, de abajo. Y claro, mi mamá cuando me inculcó es el orgullo y todo, eso fue lo que a mí me dio confianza de poder hablar. Y tienes que saber que muchos de estas gente que están alrededor de nosotros, no son mexicanos, no conocen México, no conocen quiénes son los mexicanos, no conocen la historia de México. Y le falta mucho conocer. Entonces yo me hice responsable de que supieran quién es México, quiénes son los mexicanos y de dónde venimos. Y eso es donde a mí me dio más confianza. Pude hacer más relaciones con gente que antes, como me decían a mí, yo nunca iba a creer que iba a tener un amigo mexicano. Y fue una cosa, un orgullo. aparte de hacer, de cómo, o sea, ¿cómo aprendieron ustedes, tú y tu papá, a hacer negocios grandes, por ejemplo, a tener gasolineras y a tener todos estos negocios? ¿Lo aprendieron? ¿Solamente dijeron, queremos hacerlo, vamos a hacerlo? Porque en ese tiempo pues, tampoco era... No, en la gasolinera de Shell nomás habían 3 hispanos, un mexicano, un cubano y un, sudamericano, no me recuerdo de dónde era, pero eran 3 en toda Shell, en todo el estado de Illinois. Puedo contestar con 2 palabras. Número 1, responsabilidad, y segundo, trabajo. Mi papá era muy trabajador, y era muy responsable. Entonces, en el hispano mexicano que tenía el Shell Station, automáticamente le dio, mi papá era panadero para la Bernie Brothers en los 60 y 70, que fue Ok, una panadería muy famosa en ese tiempo. Y necesitaba dinero porque estaba tratando de abrir un negocio en la Cámara de Guanajuato, y es la distribución de la Pepsi-Cola, que se llamaba la distribución Espinosa. ok, Pero necesitaban dinero y se fue, y se fue a trabajar como part-time en la Shell. Y vieron el Shell, los ejecutivos llegaban y veían cómo mi papá estaba trabajando y hablaba inglés. Claro, se tiene su acento, pero hablaba, claro. se defendía. Entonces vieron cómo era movido, qué hacía, hablando de responsabilidad y trabajo, y vieron cómo era de responsable haciendo sus cosas. Y en eso, un ejecutivo le dijo al dueño de la gasolinera: muchacho que tienes ahí, ¿no? Ya le dijo quién era y todo. Le dije: ¿Me das permiso a hablar con él? El dueño le dijo: habla con él. Se fue, habló con él y le dijo: ¿sabes qué? Y esas son oportunidades que llegan en la vida y uno tiene que siempre estar preparado. Claro, Y llegaron y le dijeron: ¿qué tal si quieres tener tu propia gasolinera Shell? Y mi papá volteó y la primera cosa que dijo es: no tengo dinero. ¿Cómo voy a abrir uno? claro, ¿Ok? No es que vale el dinero, es lo que vale es tu responsabilidad y lo que tienes tú de trabajador. Y no había suficientes latinos para ese tiempo. Y la Shell, no es americano, la compañía es de Holanda.
Así es que tenían un diferente perspectivos de inmigrantes a lo que tenían aquí en Estados Unidos. Okay. Entonces, mi papá dijo, pues, no te preocupes, nosotros con el banco, vamos con el banco, ya te apoyamos y abre su gasolinera. Y un Eso. año después, en una nueva gasolinera en la Division en Damon, en Chicago. Sí. Una cosa que dice Juan, y creo que es bien importante, y creo que todavía nos pasa a nosotros como comunidad latina en este momento, es que muchas veces cuando llega esa oportunidad no estás preparado, ¿no? Ujú. O no estás preparado mentalmente o no estás preparado como en decir, no sé si lo puedo hacer, ¿no? Pero como tú dices, el trabajo y la responsabilidad es importante, ¿no? Y muchos de nosotros a veces nos cohibimos por eso, ¿no? O sea, no, ay, que no sé si puedo hacerlo, ¿no? Eh, lo más fácil podría haber dicho tu papá, no, no sé si puedo, ¿no? Realmente. Y Pero es más, iba a dejar el trabajo y tenía que trabajar, tenía que dejar su trabajo del Bernie Brothers. Ya tenía casi 8 años trabajando, ya tenía señoría. sí, Y de moverse de la panadería a una gasolinera, Shell, era un brinco bastante fuerte y la confianza que se tiene que tener el mismo para hacer ese brinco. claro. Y él, como yo me recuerdo cuando él dijo, pues no puede pasar dos cosas, o la hacemos o no la hacemos. Y es más bien dicho, no hay lugar para no hacerlo. Y gracias a Dios se hizo todo bien. ¿Cuánto tiempo tuvieron esa gasolina? 13 años, Ok. 13 años y 23 años con el Auto Parts y el taller mecánico. Después de que tú sales de la universidad, ¿cuáles fueron tus primeros trabajos? Pues me regresé, cuando estaba en España, Ok. decidí regresarme a Chicago para poder tomar posición del Auto Parts y del taller mecánico, y yo quería hacer una cadena. Y en eso llegaron las competencias, entonces tuve que hacer una decisión de seguir para adelante o me ventaja. En ese tiempo empezaste a trabajar ya como loan officer. De abrir, todavía tenía la cosa de ser dueño de mi propio negocio, Sí, claro. entonces dije, ¿sabes qué? Siempre me gustó las aseguranzas y abrí mi oficina de aseguranzas de American Family Insurance. Ok. Estuve ahí 5 años y ahí estuve ahí a la 2202 West Irving Park, todavía me recuerdo perfectamente bien, la dirección en Chicago, y estuve 5 años allí y todo estaba bien hasta que hubo un desastre. En ese año, creo que fue en 99, Ok. no, era 96, una nieve que cayó muy fuerte, se hizo hielo y hubo destrucción de casas y muchos choques de coches. Y mucha gente no sabe que uno como agente tiene pérdidas y ganancias que Ok. tiene que hacer como negocio. Y en ese año tuve una falla muy fuerte. Por ejemplo, hay gente que hubiera podido decir, ¿sabes qué? Pues ya perdí, ahí me quedo, ¿no? ¿Qué es lo que te impulsaba a decir, bueno, Entonces, muchas veces, porque vi por mi padre y mi madre, mis abuelos, cómo pasaron por desastres ellos mismos y cómo se volvieron a levantar? Y los cuatro, o sea, del lado de mi papá, del lado de mi mamá, mis abuelos y ellos, mi papá y mamá, estaban muy limitados en educación. Así es que hicieron lo que hicieron con educación limitada. claro, Entonces, ¿qué me espero de mí que tenga educación? No puede voltear a decir, pues sabes que no la hice y ya me voy a poner a llorar. No, se brincó a finanzas y en finanzas me ayudó a manejar negocios mejor y las inversiones mucho mejor. Y claro, yo no soy el tipo de persona que lo sé todo, porque nadie sabe todo. Yo soy una persona que si hay alguna cuestión que necesito que saber más, voy a preguntar. No me voy a limitar a las preguntas. sí, Porque si uno se limita a las preguntas o no hace las preguntas creyendo que uno lo sabe todo, ahí es cuando uno falla. Y no sabes cuándo va a fallar, si fallas hoy, mañana o pasado mañana, pero vas a fallar. claro. El chiste es mantener la educación, tener las cuestiones, las personas que necesitas para poder seguir para adelante, y eso fue lo que me ayudó. Cuando entras ya en el negocio como financiero, como loan officer, ¿en qué año empiezas? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo llega la oportunidad? En 1996, cuando ya tenía todavía la aseguranza, decidí ya vender la aseguranza, se vendió la aseguranza y me metí como 6 meses sin hacer nada, o sea, para estar tranquilo, pensar qué es lo que quería hacer Sí, y hubo una oportunidad de hacer en acciones en el mercado del New York Stock Exchange y llegó esa oportunidad en 1996 y pasé todos los exámenes, son exámenes muy duros, sí. los pasé, ahí saqué mis series 7, 6, 4, 3, todas esas series que tenía que sacar, y estuve trabajando para mucha gente que tenían dinero, cómo hacer más dinero, y sentía que estaba dejando mi comunidad abandonada. Ok, Y había mucha gente que no sabe nada de este lado del mundo en esos tiempos. sí, Entonces dije, ¿sabes qué? No, mejor. Duré un año
mejor decidí ya dejar eso. Y en ese momento tengo un amigo que me dijo, ¿sabes qué? Estoy trabajando para un mortgage company que se llama CTX Mortgage. Y CTX Mortgage, y realmente no estaba muy, sabía hacer los lotes para la compra y venta en el acciones para Sí, Nueva York, pero no sabía cómo se manejaba el préstamo. el préstamo atrás, en lo que se llama el back office. Entonces dije, pues a ver de qué se trata. No, pues sí, me invitó a su compañía, ¿sabes qué? Está bien. Y vi que y él les estaba ayudando bastante a los latinos. Eso fue lo que me gustó más de todo. Estaba ayudando a los latinos, latinoamericanos, estaba ayudando a los mexicanos, cómo componer su casa, cómo traer su casa, cómo comprar su casa, los costos, cómo mantenerlo, cómo Sí. no perderlo. Y ahí empecé el CTX Mortgage en 1996. ¿Qué otras compañías trabajaste? CTX, Uf, es muy flujo este tipo de industria, muy flujo, porque van y vienen. Hay mercados que suben, que bajan. Así es que empecé con CTX Mortgage. De CTX Mortgage, me moví con Countrywide. Y ya mucha gente sabe, grandísimo, ¿no? En ese tiempo, Contribute era el número Financial. uno, era el Sí. número uno en todo el mundo, en todo el mundo. Y el número uno en todo el mundo, estuve en Countrywide por 4 años y medio. Cuando pasó el desastre de 2006-2007, cuando tuvimos, porque fue nuestro equipo, nos movimos a otra compañía que se llamaba Flagstar Bank, en Michigan, Sí. y de Flagstar Bank, nos compró otra compañía que se llama Diamond Residential Mortgage. Para esto, Diamond Residential Mortgage estaba mal, y llegó la oportunidad de una amiga mía muy, muy cercana que estaba ayudando a la gente porque empezaban a perder mucho sus casas. Y llega una amiga mía y vi una presentación y se llamaba la compañía NACA. Y dije, están ayudando a la gente, mejor dejo esto y me voy a ayudar el latinoamericano y toda la gente que necesita ayuda. Pues, me Y fui a ahí es donde NACA y ahí es donde nos conocimos. nos conocimos. Sí, Juan, por ejemplo, yo venía de perder todo, yo venía de perder casas, carros, o sea, en el 2007, 2008, yo era loan officer también y perdí realmente todo, ¿no? Nos quedamos sin nada, ¿no? $30 para mantener a la familia. Eh, ¿Tú estabas en una mala situación o todavía te estabas manteniendo en ese tiempo? Me estaba manteniendo porque los mercados habían bajado bastante y mucho, mucho de mis fondos que tenía, siempre mantenía un costos bajos porque sabía que venía algo mal, porque cuando empiezas a vender préstamos a 100% y nomás porque tienes un crédito de 660 para arriba y no verificas nada, algo va a pasar, algo va a pasar, va a haber un Sí, daño. Y entonces yo ya me presentaría, entonces me dije, ahorraste, digamos, un poco más. Bueno, tú ahorraste, yo no ahorré nada y perdimos todo. Pero, eh, ¿piensas que eso se puede? Hay mucha gente que tiene miedo a invertir últimamente, ¿no? Y mucha gente piensa que posiblemente eso se puede repetir de 2008. Pero tú y yo sabemos que era otro tipo de mercado, ¿no? Cualquiera podía tener un crédito, no importa si tenías documentos o no. O sea, no había verificación de nada, ¿no? El gato podía tener, o el perro podía tener su mortgage, ¿no? Si quería. Y diferencia entre el 2008 y lo que estamos viviendo ahorita, o sea, ¿es un mercado más fuerte, más robusto? Es un mercado muy delicado. Robusto sí está, pero delicado, con varias restricciones. Con lo que pasó en 2008, 9, 11 y 12, fue una lección muy buena para este sistema financiero de Estados Unidos, porque las leyes que habían entonces no habían lo que hay ahora. Ahora ya hay restricciones, maneras de manejar algunos préstamos. Sí. Lo que antes no podíamos hacer, lo que antes se podía hacer, ya no se hacen, ya es imposible hacerlos. Antes, como yo decía a la gente, mientras yo puedo poner un espejo y respiras y veo vapor, tienes un préstamo Sí. automáticamente. Y las pérdidas que hubo en ese tiempo de 2008, 9, 10 y 11 y 12, lo pagamos nosotros. No digo nosotros, lo pagamos nosotros, la población. Sí, Porque si ustedes ven, los bancos salieron perfectamente bien. claro. Hubo ayuda para los bancos, los ejecutivos de los bancos salieron libres y solamente los que estaban acá abajo, que mantenían los préstamos y todo, pues se perdió o se fueron a la cárcel. O se fueron a la cárcel. Y a otros, como sabemos, se suicidaron o Correcto. Se ve. muchas cosas. Y eso, mucha gente yo creo que estaba en este momento invirtiendo, o estuvo en esa situación 2008, 2012. Tú y yo veíamos, íbamos a un evento de 5,000 personas, ¿no? Sí, exacto. Esperando a que le ayudaras a arreglar su préstamo, y gente que tenía, no sé, un préstamo 100%, que había perdido todo, pero también había gente que decían, bueno, tengo
la camioneta de $1,000 el pago, ¿no? Y su mortgage era de 800. Entonces, muchas cosas pasaron de 2008 al 2012 que mucha gente no vio, ¿no? Pero creo que aprendimos bastante de esta organización de NACA, no solamente porque íbamos a las casas de los CEOs, o sea, ¿cómo te impactó estar del lado de unas sin fines de lucro, ayudando a la gente a reestructurar su préstamo? Fue, fue una experiencia fantástica. Creo que de mi vida, creo esos 4 años y medio, 5 años que estuve en NACA, fue una cosa, primero por nuestro jefe, Bruce Marks, que era una persona especial, el jefe de NACA, una persona que a mí me enseñó, lo que me enseñó es que no hay que tener miedo a nadie, ni a una compañía, ni a una organización. Siempre puedes doblar las rodillas de los bancos o cualquier compañía, mientras tienes unidad y tienes el propósito. Es una cosa que a mí me enseñó NACA y Bruce Marks, estando junto con él. ¿Cuántas personas puedes hablar que estás junto con él, Con el con el CEO, dueño el de CEO. la compañía, CEO, y que puedes comer, vivir y estar haciendo protestas para poder ayudar a la gente a salvar sus casas? No sé si te recuerdes cuando estábamos en Arizona, en Phoenix, Arizona, tuvimos 80,000 personas tratando de salvar sus casas y 90% de esos 80,000 eran hispanos y la Claro. mayoría mexicanos. Eso me dio un orgullo. El orgullo más fuerte fue cuando y muchos latinos estuvieron, hubo abuso de parte de los loan officers, que por ganar sus comisiones les vendían cualquier cosa. Sí. Y me dio mucho orgullo cuando uno que estaba ayudando una familia de 10 personas, el papá, mamá y los 8 hijos, estaban perdiendo su casa con un préstamo que tenían negativo en ese momento, pagaron lo que se debía y tuvieron su casa free and clear. Y eso fue un orgullo, hasta me salió una lágrima, porque tan contentos que los familias salvó sus casas. Sí. Y creo que hicimos muchas cosas, ¿no? Y aprendimos mucho tú y yo y muchos que estuvimos en esa organización, de cómo ayudar a la gente, ¿no? Y cómo aprender a poder hablar con la gente, ¿no? Y ver lo que estaban pasando, ¿no? Yo, especialmente para mí, porque yo ya lo había pasado, ya había perdido casa, ya me había quedado sin dinero, estaba en la misma situación que ellos, pero del otro lado, no tratar de ayudarles. De ahí, ¿cómo brincas al lado de inversiones? O sea, ¿cómo empiezas otra vez a decir, bueno, ahora voy a trabajar con préstamos para inversionistas? Cuando ya se fue calmando en 2012, 13, que ya se empezó a calmar y a la gente, pues las modificaciones que se podían hacer, los préstamos se hicieron, Sí, ya la cantidad que se tenía que hacer, se empezó ya a bajar, ya la gente estaba pagando sus casas bien, ya había más trabajo y entonces ya empezó a bajar bastante el lado de nosotros con NACA. Entonces dije, no, pues ahora me voy a brincar otra vez a hacer préstamos. préstamos para ahora sí a orientar bien el latinoamericano de nuestra comunidad mexicana, la compra de casas y todo, y entre un equipo de nosotros lo que se llama Wintrust Bank. Wintrust Bank, cuando me brinqué con Wintrust Bank, pues yo fui que inicié el primer póliza para poder poner los hispanos sus préstamos. Entonces fue muy bien que esto que se hizo. Después, Trust, en 2013, mi mamá fallece de cáncer. Me duró 6 meses. Fue muy duro para mí. Me aventé un año tratando de otra vez ajustarme y Sí, todo. Ya después, tenía experiencia con latinoamericanos, hablaba español, ya tenía bastante experiencia con las aseguranzas y todo. Pues toda esa experiencia que tuve de mi vida se combinó todo en para Face Servicing. Y en Face Servicing, pues una cosa que quería hacer crecer la compañía y en eso empezaba las inversiones los para préstamos. los Ajá. préstamos que estamos haciendo ahora. 2014, 2015, ¿no? Por ahí. 2014, 2015. Y entonces mi compañía trajeron un señor con la Ejecutivo. plataforma que sabe hacer lo que se llama DSCR loans y fix and flips, porque acuérdense que esto no existía. Sí, Esto no existía antes de 2014, 2015. Era una cosa nueva. sí. Y pues empezaron la compañía y la compañía me llamaron, como tenía experiencia bastante en lo que había hecho antes, me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a empezar esta nueva plataforma, ¿estás interesado? Entonces, pues fuimos los primeros 4, uno y otros 3 personas que empezamos
hacer los préstamos de DSCR Sí. y Fix and Flip, y en eso nos volvimos a ver otra vez. No habíamos hablado como por 3 años, 4 años. No, y tú me llamabas. Sí. Recién empezabas en comunicación conmigo cada 6 meses. Me llamaba para ver, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Cómo va? Hablando de relaciones. Tú mantenías, eso sí, yo tengo que decir que no te llamaba, perdón, no te llamaba, pero me llamaba siempre Sí. y mantenías esa relación. Y de ahí me dice, oye, voy a hacer préstamos para inversionistas, para fix and flip. Y yo tengo que, pues eso es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Exacto. Y empezamos a trabajar juntos en esta compañía, donde yo creo que seguimos trabajando a la fecha en estas compañías y todo, y hemos cerrado por lo menos más de 1,500 transacciones. Fácil. Yo creo que más, pero sí, pero fácil. Conservativamente, más de 1,500. ¿Cómo te ajustas al cambio de loan officer residencial a loan officer comercial, digamos, de fix and flip, DSCR? ¿Es un aprendizaje nuevo, diferente? Es diferente por la manera que manejan los papeles, porque es menos documentación, pero es más que uno tiene que estar ayudar al inversionista, especialmente. Hay muchos inversionistas que son nuevos que están entrando en este mercado Y no saben. y no tienen la experiencia, no tienen la información, porque es muy flujo este lado. El lado de residencial, todo es directo. Sí. Va paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Acá en este lado, los pasos no existen, están borrados. Así es que uno que trata de hacer su propio préstamo y hacer su propio movidas y todo, le va a costar. O le va a costar por delante o le va a costar por atrás, pero le va a costar en una manera porque no están recibiendo asesoría. Y es una cosa que veo diferente en este lado. Es menos papelería. No hay verificación de empleo, hay verificación de trabajo. No W2. No W2, ya tiene letras bancarias en los programas. Así es que es muy diferente, pero ahora se tiene que analizar no los papeles, se analiza más La persona, el inversionista y la propiedad. Y la propiedad, exactamente. ¿Tú piensas que el inversionista tiene que tener algún tipo de mentoría, algún tipo de educación antes de entrar a este negocio? Tiene que tener, no puedes entrar frío. Si entras frío, vas a hacer lo mismo que yo entré cuando yo entré frío en la agencia de seguros. Yo creía que con mi educación y lo que yo sabía de hacer con mi maestría que tenía en administración de empresas, finanzas, y con eso tenía, pero tuve como dicen los americanos, un wake up call. Tuve una levantada una despertada de ojos porque lo que tuve que aprender en el sistema de las aseguranzas, con las pólizas y todo ellos que ellos cargan en American Family, el primer 6 meses, un año, yo perdí dinero. ¿Por qué? Porque me sentía muy fregón y fui hallando que me faltaba. Si Sí. hubiera tomado más educación y más consejos y más un mentor para ayudarme, lo había hecho mejor. Pero acá es igual. Estás sentado tú en un inversionista, tienes que tener alguien que te ayude, un mentor que te ayude, tienes que tener alguien ahí para que Una comunidad. Una comunidad, una persona de confianza, una persona que puedes tener tú un trust o una confianza para que no vayas a caer en agujeros que no tienes que caer. Sí. Ahorita hemos trabajado bastante con Flip Latino, enseñando a la gente a las personas, cómo poder llegar a ese nivel donde entienden los números, ¿no? Porque en este lado los números son importantes. ¿Qué tan importante es que el inversionista sepa sus números? Precio de compra, renovación, cuánto va a valer esa propiedad, porque en el lado tuyo como banquero, tú no le vas a enseñar a ellos. Tú vas a analizar solamente. Los números son muy importantes porque los números son los que van a hacer o te hacen o no te hacen. Eso es indiscutible. Muy importante para nosotros porque tenemos que saber en los números que el inversionista me trae, porque todavía vamos a verificar y ver Sí. la propiedad y el inversionista. La experiencia, si no tiene experiencia, si tiene experiencia, cuánto tiene, la inversión que está haciendo, la propiedad y cuánto va a generar. ¿Qué es lo que va a generar? ¿Cuál va a ser la liquidez que va a recibir? La ganancia. La ganancia. Si esa ganancia está limitada y uno cree porque te enamoraste tú de la propiedad y le vas a sacar tanto, los números no te dicen igual, no puedes forzar nomás. No puedes forzar los números. Los números es blanco y negro. ¿Es o no es? ¿Cuál es el error más común por ejemplo, que cometen los inversionistas, no solamente latinos, ¿no? Cualquier inversionista para financiamiento en bienes raíces, o sea, para financiar este tipo de propiedad? Que el error que hacen, que muchas veces porque le dijeron la compadre, la comadre, o el amigo o la amiga del trabajo y todo, que así se hace,
Ahí es el primer O sea, problema. digamos, piden asesoría a gente que no lo ha hecho. Uno, o no tienen propiedades, o tienen una propiedad de renta y ya creen que con esa propiedad ya saben todo y te van a aconsejar. No es así, porque no lo hacen todos los días. Si tienes una persona que tiene 200 propiedades, 50, 20, 30, 60, ok, ya, ahora sí, pues están dando consejos buenos. Pero si tiene uno o dos, Todavía no ha pasado todo el golpe, el ¿no? golpe, porque el golpe es duro. Como tuvo un mentor que me dijo a mí, el real estate, la vida de ellos te va a hacer una cosa, o te hace hombre o mujer, o te hace niño y niña. No hay otra manera. Tienes que saber cómo manejar las cosas y la emoción. Muchas veces meten mucha emoción en la compra de la propiedad y lo que quieren liquidar de esa propiedad y lo que creen que van a sacar. Tienes que sacar, tienes que eliminar y sacar la emoción y estar frío. Como la presidenta de México tiene un dicho muy, muy bonito. Su dicho es mente fría, es lo que tienes que tener. Así como inversionista tienes que tener mente fría. Desde la perspectiva del banco, ¿qué es más importante, por ejemplo, en un trato? ¿Crédito, dinero, experiencia como inversionista? La combinación de todos los tres que acabas de decir. Es una combinación. El crédito lo tienes que tener. Hay mínimos créditos que se tiene que mantener por los diferentes programas que hay. Eso sí, Okay. la experiencia individual no lo van a hacer porque tienen el mentor. Y no solamente eso, hay historia. Hay historia de casi 12 años, historia. Entonces ya uno, hablando de relación, ahí están las relaciones que uno ya ha hecho, Sí. lo que has hecho, comprobar que cómo es que está trabajando la comunidad y cómo la comunidad va saliendo adelante. Una de otras cosas que ve el banco es cuántas veces fallan, fallan. Entonces tenemos el orgullo de decir que en la comunidad de Flip Latino ni uno ha fallado. Es una cosa, no se escucha, no se escucha, no se escucha. Gracias, So, es una gracias. cosa, es un orgullo que uno puede tener como latino, como comunidad y como la comunidad ha respondido a sus responsabilidades. Sí, sí, no, y creo que nuestra comunidad responde, aprende y está ahorita en este momento creciendo y lo decimos, ¿no? Que el sueño americano en este momento habla español porque, como tú lo estás diciendo, y tú como banquero me estás diciendo que la gente que se educa, que está en una comunidad como Flip Latino y que es responsable en sus pagos, porque nuestra comunidad primero paga la renta, el mortgage y después paga todo lo demás. Correcto. Y eso es importante. Entonces, ¿cómo se ve nuestra comunidad invirtiendo de aquí en el futuro? Yo veo un incremento fuerte, un incremento fuerte. Lo que hay que hacer al crecimiento es que tengan la ayuda, ya sea la ayuda de nosotros, Sí, como banquero, como Flip Latino, o la ayuda de alguien, pero que no se muevan creyendo que lo van a hacer solos. Porque en este tipo de mercado, el mercado está cambiando, no, ya no es diario, es por segundo. Lo que puede ser un segundo hoy una cosa, al otro segundo cambió todo. claro. Entonces tienes que tener ese tipo de información, ese tipo de ayuda que puedes llamar y decir, oye, ¿sabes qué, Antonio? Oye, Juan, ¿qué pasó con esto y esto y lo otro? Esa confianza que puedes llegar al teléfono y llamarle a alguien y decir, oye, ¿cómo ves? ¿Cuántas veces hemos tenido clientes que no están muy seguros y no me pueden contactar conmigo? Te contactan a ti. O no pueden contactar contigo, me Sí. llaman a mí. Tienen la confianza de hablar con nosotros. Sí, y yo creo que es más fácil como comunidad latina, o sea, siempre queremos tener un referente, ¿no? Alguien con quien tú digas, alguien que le pueda preguntar, ¿no? Porque ya hay muchas compañías allá afuera que todo es por teléfono, todo es por email, y ya te contesta una máquina, no hablas con nadie. Y aún en este negocio, por ejemplo, en todo este tipo de préstamos, hay muchos cambios, ¿no? Y los cambios pueden ser diarios, pueden ser mensuales, pueden ser semanales, ¿no? O sea, ¿qué tan cambiante es el mercado? Bastante, muy flojo, como acaba de decir. Un segundo es una cosa, otro segundo es otro. Estoy exagerando, pero es, eso es ahorita. ¿Por qué? Pues nomás ve lo que está pasando ahorita, el La momento, economía, lo economía, político, todo. economía, pólizas, bancos que están quebrando, bancos que todavía están aquí. El año pasado hubo 4 bancos que quebraron. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta, porque puedes ir y decir, no, pues yo solo voy a conseguir el dinero, te dicen que te van a dar el préstamo, y a la mera hora, cuando estás en el cierre, No puede cerrar. no puedes cerrar porque ya no está el banco, Sí. o no tuvieron el dinero del inversionista para darte el préstamo. Sí, como banquero, o sea, ¿qué le aconsejarías a la comunidad? Ahí todavía va a haber oportunidades de poder invertir,
Tú y yo platicamos usualmente todos los días y te pregunto cómo está la economía. ¿Cómo está la economía en este momento y qué oportunidades hay para los latinos que están invirtiendo? Para empezar, pues, vamos a ver que en cualquier momento de la economía, cualquier ciclo que está la economía, arriba, mediano o abajo, siempre hay oportunidades. Siempre. Nomás que hay que encontrarlos y hay que saber con quién preguntar para encontrarlos. Y muchas veces la comunidad se espantan, se da un bajón en la economía, ya no hay trabajo, ya no hay eso y el otro, ¿qué no va a pasar? Hay oportunidades, siempre, nomás que hay que buscarlos. Entonces, es como nosotros que nos pasó en 2008, 2007, cuando se bajó la cantidad de mortgage, ya no había hipotecas para residencial, se acabó completamente, se secó, ¿qué oportunidad hubo? Comprar. A comprar. ¿Por qué? Porque comprarse las casas a 50, 60, 70% a lo que valía las casas. Claro. Así que, y ese era un bajón. Imagínate, cuando subió las ganancias que hubo. Ahorita la economía, por los efectos que está poniendo la administración americana en la En el latino. economía, Ujú. y sí, ya se está viendo algunos efectos. Sí, está viendo algunos efectos. Y está empezando a tener algo está poniendo despacio, porque mucha gente quiere saber qué va a pasar, qué políticas va a entrar, la iniciación de Venezuela, la administración hablando otras cosas, haciendo otras cosas, y eso espanta el mercado. Y espanta al inversionista grande, ¿no? O sea, al que está prestando el dinero. Exactamente, no tienes que ir muy lejos, nomás ve las liquidades en Nueva York. Estaban muy fuertes el principio de la semana y para acabar la semana, el jueves y el viernes, estaban en rojo. ¿Y qué quiere decir? Que se espantaron. Bueno, si se espantan y hay un revuelto en la economía, es cuando nosotros tenemos las oportunidades como inversionistas ver qué hay, qué hay. Y la única manera de ganar esa información es ya sea por ti, ¿ok? Por ti, la comunidad, o por mí como banco. Porque la Sí, gente no tiene la oportunidad de ver del ojo de un águila de arriba para abajo. sí. Lo tenemos nosotros, porque estamos envueltos todos los días, segundo por segundo. Nos Viendo cómo se... levantamos, comemos y dormimos esto. Así que sí va a haber oportunidad, sí va a haber la economía va a ponerse un poquito de espacio, pero es cuando hay oportunidades. Y eso tienes razón, Juan, porque yo, por ejemplo, te hablo a ti, le hablo a mis otros banqueros y les pregunto, ¿no? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo están los préstamos? ¿Se está prestando dinero? O sea, hay gente que está todavía comprando. O sea, te pregunto cuántas hay aplicaciones y ya si tú me dices, sí, no, mira, sabes que las aplicaciones están llegando, decir que es un mercado saludable, ¿no? Que la gente sigue comprando. Aparte, otra de las cosas, lo que yo digo y lo he venido diciendo es que cuando algo está mal, cuando hay problemas, siempre va a haber alguien que va a hacer dinero, ¿no? Lo hablamos 2008, lo hablamos del COVID, hay compañías que hicieron mucho dinero durante COVID, Amazon, Target, Walmart, y así también creo que nuestra comunidad y la gente tiene que tener esa mentalidad de decir, sí, la economía está mal, pero eso quiere decir que va a haber oportunidades y usualmente las oportunidades se ven en bienes raíces, ¿no? Porque es, digamos que lo primero que si dejas de pagar, pues 3 meses el banco te va a mandar tu cartita, ¿no? De que estás tarde. Cuestión de tarjeta, pues no hacen mucho porque te lo ponen en el crédito. Eso quiere decir que el inversionista nuevo, el que ya sabe, tiene que tener esa información tanto de Flip Latino como comunidad de Investor Funding o de ustedes como banqueros, ¿no? Correcto, correcto. Todo eso es una base que se necesita para seguir para adelante con lo que quiere ser uno. Y el gol siempre es mantener una mente, no que sea fría, pero una mente Abierta. abierta completamente, porque esa es la mentalidad que tienes que tener para crecer. Y en esos momentos es cuando uno crece más. Ya si llegas, tú esperas que el momento llegas para cuando está el mercado acá arriba, Ya ya es pasó. demasiado tarde. Ya estás pagando más de lo debido. Demasiado tarde. Ahorita son los momentos, va a haber muchas oportunidades. Hay un dicho que la malos de unos es las ganancias de otros. Sí. Va a haber oportunidades que están abiertas. Mucha gente no van a poder pagar sus casas, no van a poder hacer algunos movimientos. Va a haber algunos foreclosures, sí. Pero para nosotros va a ser, en el lado de nosotros, va a ser la oportunidad. El lado inversionista. El lado inversionista. Y como Juan, como dicen por ahí, un dicho que cuando alguien llora, alguien va a vender pañuelos, ¿no? Y va a hacer dinero. Muy bien dicho. Como inversionista que estás empezando o que estás ya en este negocio, ¿es necesario educación continua? ¿Es necesario información continua? ¿Información de mercados? Porque pensamos que es solamente comprar una casa.
pero no estamos atentos a que, o sea, si pasa algo en Ucrania, si pasa algo en Japón, si pasa algo global, todo eso se puede afectar nuestra economía en este momento, ¿no? Correcto, es como lo que pasó en COVID. Ok, el COVID, ¿qué fue lo que pasó? Tenías la gente que tenía 4, 5, 6 o 10 casas rentadas y ahora llega COVID y no pueden pagar las casas, no pueden pagar su renta. Y uno necesita la renta para pagar el mortgage, Sí. ¿verdad? Entonces, y ahí está la liquidez. Ahora ya no tienes liquidez, ahora el dueño tiene que sacar de la bolsa para poder pagar los mortgages de 10 casas o 4, 3 o 2, lo que sea. Pero ¿qué fue qué es lo que pasó? El gobierno vieron la situación y ellos participaron y dieron ayuda para pagar las rentas, Para poder salir de esa situación. para poder salir en esa situación. Es que siempre va a haber algo que, no, que va a ayudar. A algunos otros inversionistas, ¿saben? Y una cosa que yo siempre recomiendo es que cada renta que recibes, si recibes $2,000 de renta, suponer, ¿ok? Siempre agarra 25% de cada $1,000 y lo pones en una cuenta. Por cualquier. Por cualquier, son $250. 250 en uno, 200 son 500. Poniendo 500 cada mes de cada casa en un savings account, o en caso que tengamos un problema exterior que no tenemos nosotros, que realmente no tenemos ningún tipo de poder ni control, tenemos algo donde sacar. Juan, hay gente que sabe cómo funciona un préstamo residencial y tiene una idea, pero hay mucha gente que ni siquiera sabe que existen estos préstamos para fix and flip, para comprar casas, arreglar, vender, rentar, donde no requieren W2, income taxes, no requieren mucho papeleo. ¿Por qué la gente, digamos, allá afuera, o sea, la gente normal que nunca ha escuchado esto, no sabe de este tipo de préstamos? La falta de información. De falta de información y muchas veces este tipo de información estaba muy escondido para la gente, inversiones de mediano y Sí. más arriba. No querían que en el lado de nosotros acá, ya sea el lado, sea O el latino, ¿no? latino y todo, no querían que se supiera esta información. ¿Por qué? Porque van a tener más competencia si se sabe. La razón que sabemos nosotros es porque se inició en 2014, 2015 y estábamos, como dice, el timing, el tiempo estaba perfectamente bien. Sí. Llegamos al tiempo que se estaba iniciando y éramos, creo que los pocos Sí. hispanos que estábamos metidos Y que estábamos en finanzas, ¿no? y que estaban en finanzas, o sea, finanzas y en este mercado que se estaba abriendo. Es Sí. que no, que él estaba muy escondido. Ahora, claro, ya no está, pero todavía falta información, falta comunicación para que la gente sepa. Mucha gente, yo tengo gente que me llaman y todavía no pueden creer. Dicen que es un scam, es Un falso, fraude. es fake news. Y tengo que comprobarlos con websites, mandarle papeles, darle unos ejemplos para que vean que es Es cierto, real. es cierto, y no solamente en la comunidad hispana, sino en la comunidad hispana americana y las otras comunidades que hay. Entonces, y eso lo platicaba con alguien, por ejemplo, hay veces que platico con un ingeniero, doctor, o americano o en español, y no saben que existe este tipo de préstamos. No es algo normal que aún el americano inteligente que fue a la universidad sepa este tipo de préstamo. No es normal. No normal, no es normal, no es una cosa que se estudia, no se estudia, no Mm. existe, ¿ok? Son cosas que después de la universidad uno tiene que buscar y aprender. Ok. No es una cosa que te van a poner una clase, hay una clase de hacer fix and flips en DSCR loans en finanzas. Finanzas lo que te enseñan es la cosa básica y para el mercado de New York y mercados mundialmente. Eso es lo que hacen. Cualquier cosa que son especialistas, porque esos son lo que se llama niche, Sí. son mercados lo más limitados, no van a enseñar. Nunca. Puedes salir con doble maestría, con un doctorado y no vas a saber de esto. Entonces, pero no toda la gente lo sabe allá afuera. Y vamos a lo mismo. El latino se enfoca en enseñarle a las personas cómo invertir y cómo aprender a llevar todo este camino de inversionista. Porque lo decía antes, ser inversionista de bienes raíces para comprar propiedades, ya sea fix and flip o renta, no es solamente comprar casas, ¿no? No. Es un conglomerado de cosas. Exactamente. Es una unión de todas las cosas que tienes que hacer. El realtor, el banquero, el mentor, el Abogado. préstamo, el abogado, la propiedad, la inspección, la evaluación, si vale la pena después de inspección y de evaluación.
Si vale la pena, ¿quién te va a decir si va a valer la pena? ¿Quién te va a dar la opinión? Después, el cierre. ¿Quién está envuelto en el cierre? El título de las casas. No me tocó un título recientemente donde hicieron sus papeles en un divorcio. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando se hizo el divorcio y todo, no hubo, el título todavía estaba No, nombre del otro del persona, esposo, digamos, el esposo, digamos, el ex. Entonces, son cosas que que pesan. sí, que no das cuenta y no sale ahora, sale después de que se ha hecho el problema, ya después se te hace un problema más grande, porque lo que ibas a hacer y financiar o comprar te sale mal. Yo tengo una cuestión de una señora grande de 88 años que es muy movida en sus inversiones, compra una casa de una casa de propiedad, una propiedad para inversión, de renta, compra la casa, lo cierra, lo arregla, y cuando ya está listo para refinanciarlo, se dan cuenta que hay un lien de $30,000 que lo tiene que pagar ella, y ella no tiene que ver nada con eso. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando ella hizo la compra, yo sugerí que tuviera la aseguranza, Del lo que título. se llama el título, en caso que saliera un problema como estas, el seguro paga. Ella no quería pagar los $550. Y no, ¿para qué pago 500? Eso nunca pasa. Bueno, Y pasó. y tenía la aseguranza, gracias a Dios. Cuando salió los $30,000, el otro título, tuvo que pagarlos y pudo refinanciar. A una persona individual la toca una cosa de esas, ¿qué hacen? Se rompe y ahí Se rompe, pierde todo. o pagarlo. Sí. O pagarlo, porque si quieres refinanciar, tienes que pagarle al otro banco que sacaste lo que se llama hard money, ya está atorado. Son Sí. cosas que tratamos de evitar antes de que... Es importante tener un equipo de trabajo, entonces, aparte de que tienes que saber por lo menos lo básico, ¿no? Amigos, no se pierdan el siguiente episodio, lo vamos a dejar aquí por el momento, pero regresa Juan Espinosa con mucha información sobre préstamos, sobre cómo piensa un banquero, pero no te lo pierdas, síguenos en este canal, en Flip Latino Legendarios, en todas nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube, todo lo demás, síguenos y no te pierdas el segundo episodio. Nos vemos la siguiente semana.